Muy buenas noches, doctora Betancourt, ¿cómo está? ¿Me escucha? Bueno, bueno. Hola, doctora Elisa, ¿cómo está? Bien, Diana, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, doctora, se escucha muy bien. Ah, muy bien, qué bueno. Entonces, ¿le parece bien si empezamos 5 minutos antes de las 9 la conferencia, doctora, para que pueda usted dar los anuncios que nos comenta? Sí, de hecho, yo creo que si me pudieras, este, dar los privilegios de la presentación para Claro que nada sí. más mostrar algunas imágenes de lo del evento de León, Diana. Correcto, ¿quiere que ya le ceda los privilegios de presentador o unos minutos No, más? no, como 5 minutos antes de las 9, ¿no? Perfecto. Perfecto, doctora, pues ya tenemos prácticamente todo listo. Ya hicimos pruebas con el doctor Mauricio. Perfecto, muy bien. Pues ya estamos puestos. Entonces, ya después le das los privilegios a Quique. No sé si él tenga el CV en el currículum en una presentación. Este, a ver, déjale pregunto. Perfecto, doctor. Buenas noches, Diana. Ya creo que ya corregí el error. Buenas noches, Elisa. Sí, aquí ¿Qué lo pasó, tengo si Quique? quieres. Buenas noches. Muy bien, aquí andamos ya listos para Súper. esta conferencia. Si quieres, ya tengo aquí el currículum ahorita para que tú mientras das los avisos y luego ya pasamos a presentarlo y el currículum y que comience el doctor Mauricio. Órale, oye, ¿tú tienes el currículum y la imagen de la plática en presentación? O sea, después de que yo acabe de dar los anuncios, que te lo pase a ti. Sí, claro que sí. Órale. Ok, entonces así le hacemos. Perfecto. Muchas gracias. A ti, Quique. Regresamos en unos minutos. Muchas gracias.
Muy buenas noches, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una nueva emisión de SABE, la número 38, patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Elisa Betancourt. Muy buenas noches, doctora Elisa. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sí me escuchan, Diana? Sí, la escuchamos muy bien, doctora. Adelante. Ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, ya vemos su diapositiva, doctora. Ah, muy bien. Bueno, pues antes que nada, pues una vez más agradecer esta ardua labor de llevar a cabo esos seminarios virtuales que pues definitivamente sin inteligencia dental, sin COA, pues obviamente de la gente que colabora de AME, que es el doctor Quique Chagoyán y el doctor Toño Herrera, una servidora, y bueno, por supuesto los conferencistas que nos han acompañado, pues no sería posible tener lo que les podemos ofrecer el primer jueves de cada mes. Casi siempre lo hemos hecho así. Entonces, y bueno, pues el toque especial justamente lo dan ustedes, los asistentes, ¿no? Que hay asistentes que ya tenemos que son, vaya, muy disciplinados en asistir a este seminario. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que forman parte de esto y a los que colaboran para que esto se lleve a cabo. Y bueno, antes de presentar al conferencista, les quería dar solo algunos anuncios para el evento que tendremos de nuestro congreso anual de endodoncia por parte de la Asociación Mexicana de Endodoncia. Todos ustedes saben que va a ser aquí en León, Guanajuato, así que estamos preparando todo pues para recibirlos básicamente como ustedes se lo merecen. Y bueno, únicamente les quería recordar algunos detalles que se han estado ya informando también en Facebook de todo lo que tendremos. Tendremos convocatorias que, bueno, ya tienen como mucho prestigio en nuestro evento anual, como es el Premio Nacional de Investigación, el de concurso de carteles, y el año pasado fue la primera ocasión que se hizo una primer convocatoria de concurso de fotografía y fue todo un éxito. La verdad es que estuvo padrísimo. Tuvimos imágenes de categorías artísticas, otras de categorías clínicas, de investigación, y bueno, la verdad es que fue una convocatoria que gustó muchísimo, un concurso que todos disfrutamos mucho. Entonces, pues una vez más lo vamos a tener en el concurso nacional. Y en esta ocasión, debido a que, bueno, el lugar donde van a hacer las conferencias nos permite tener un poquito más de espacio de lo que teníamos en Vallarta, también abrimos la convocatoria de temas libres. Entonces, esto es un espacio para socios activos de AME, y bueno, que estén interesados en compartir con nosotros algún tema de interés clínico y científico. Ya las convocatorias están también en Facebook y en Más por Evento, y bueno, pues nos encantaría que hubiera muchos participantes interesados para que Comisión Científica posteriormente haga la selección de qué temas se van a presentar ahí mismo. Bueno, también quisiera presumirles, ¿no? Los conferencistas que van a estar con nosotros, que son conferencistas de talla internacional y de muchísimo peso, tanto en lo que aportan, tanto clínica como científicamente. Tenemos al doctor Malu Osuolo, que nos va a hablar pues de detalles de retratamiento, algunos casos complejos, de qué manera se solucionan. Yo la verdad es que he tenido oportunidad de escucharlo y es una persona extremadamente didáctica, no solo de voz, sino también con sus imágenes. Entonces, bueno, es un privilegio que vaya a estar con nosotros. Tenemos a Shannon Patel, que es de las personas que actualmente más está investigando acerca de qué tanto nos pueden decir las tomografías computarizadas actualmente a nivel de diagnóstico, a nivel de
casos complejos, conductos calcificados, etcétera. Bueno, es una persona que nos está aportando mucho en la literatura actual acerca de Combin. William Pertot, él está en Francia y bueno, también él se va a meter más a los temas de, sobre todo de instrumentación y pues muchos tips clínicos también. La verdad es que es de las personas que estamos encantadas de que vaya a estar con nosotros, porque también, bueno, sabemos de su calidad como conferencista. Y para andar en el tema de cirugía, que muchas personas nos pidieron pues que se abarcaran temas quirúrgicos en el Congreso de AME, tenemos a Silvio Tascieri. De él también, la verdad es que entre comisión científica y una servidora revisamos literatura y tiene pues tanto casuística como investigaciones sumamente interesantes. Entonces, bueno, todos estamos muy entusiasmados de que sean ellos nuestros conferencistas magnos y por ahí existe unas sorpresitas más que les vamos a ir informando poco a poco. Así que bueno, la verdad es que ya nada más estaríamos esperando que ustedes hagan su registro, ya lo saben, en Más por Evento, pero si tienen alguna duda, bueno, los teléfonos de la asociación es 477-717-1717 y el correo de la asociación es amcee15a17@gmail.com. Las conferencias, todas ellas se van a llevar a cabo en el Poliforum. Lo único que no vamos a tener en el Poliforum va a ser el examen del Consejo Mexicano de Endodoncia y uno que otro evento social, pero por supuesto que toda esa información se las vamos a entregar detallada antes de esto. Y bueno, ya vieron ustedes cuáles son los paquetes. Ahorita hubo un incremento ya después del 15 de enero, aunque bueno, dimos un poquito de prórroga después de, y saben que pueden ir abonando a su paquete poquito a poquito, y bueno, que varía dependiendo de qué hotel escojan y cuántos días vienen. Ustedes saben, el hotel sede para nosotros va a ser el Hotel Hudson. Es un hotel en donde va a haber transporte para quien esté hospedado ahí porque no está tan cerca, pero bueno, se tendrá transporte continuo para que sea fácil la llegada a Poliforum. Y el hotel subsede sería el Hotel Real de Minas. Ese sí está justo enfrente de Poliforum y sin ningún problema caminando se puede accesar al Poliforum. Ahora, para aquellos que son socios activos de AME, extendimos los costos de los paquetes hasta el 31 de marzo. Entonces, bueno, también obviamente es una atenta invitación a los que ya son socios activos, pero a los que no, pues por supuesto les invitamos a que se afilien. Es importante saber que, bueno, esta asociación es la más importante y la más grande a nivel nacional. Entonces, siempre, la verdad es que es un orgullo y un placer saber que hay gente que le interesa afiliarse y ser parte de nosotros. Y bueno, básicamente estos son los anuncios que yo quería dar. Y bueno, formalmente va a ser presentación de nuestro conferencista, el doctor Quique Chagoyán, pero bueno, sí me gustaría nada más agradecerle de una manera muy cariñosa al doctor Mauricio por haber aceptado estar con nosotros hoy. Sabemos que, bueno, los que lo conocemos sabemos que los jueves él religiosamente está en su dominó, entonces sabemos el gran sacrificio que está haciendo, pero bueno, independientemente de eso, la verdad es que es muy padre tener a alguien con tanto prestigio, con tanta experiencia y con tanta capacidad para transmitir pues tantas cosas que él sabe a nivel clínico y a nivel de esa comunicación que debemos de tener con el referidor, que muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo encontrar las palabras adecuadas. Y la verdad es que cuando tenemos alguna duda de cómo manejarlo así, una persona que nos puede guiar de una manera excelente para poder hacerlo bien, pues precisamente es el doctor Mauricio.
Entonces, Mau, pues muchas gracias por estar aquí en este foro con nosotros. Sabemos que le vamos a sacar muchísimo provecho a esta hora en la que vas a compartir con nosotros. Y bueno, desde acá pues te mando un abrazo y nuevamente te agradezco que estés aquí. Y bueno, pues eso es todo. Si le podemos pasar el audio a Quique Chagoyán, por favor. Claro que sí, doctora. Doctor Enrique, ¿nos escucha? Perfecto, ya estamos aquí. Buenas noches. Adelante. Creo que sí. Bueno, el Castillo Silva. Sin más preámbulo, vamos a pasar a leer el currículum del doctor. Él es egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Salle, Bajío, de León, Guanajuato, 77-82. Sus estudios de posgrado en endodoncia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 84 al 85. Jefe de Departamento de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la ULSB, del 85 a la fecha. Maestro fundador del posgrado en endodoncia en la ULSB en 1993 y coordinador del mismo del 95 a la fecha. Socio fundador y expresidente del Colegio de Endodoncia de Guanajuato, AC. Presidente de la Asociación Dental de León, 90. Socio de la Asociación Dental Mexicana del 87 a la fecha y profesor de la misma. Socio activo de la Asociación Mexicana de Endodoncia del 80 a la fecha, actual presidente, dentista nacional, asesor de más de 70 trabajos, publicaciones en diferentes revistas endodónticas, presidente de la Asociación de 2009. Bien, buenas noches a todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pasamos ya. Gracias, doctor. ¿Y nos puede compartir su pantalla, por favor, para ver su presentación? ¿Cómo no? Perfecto, doctor. ¿Y si gusta regresar a su primer diapositiva? ¿No quiere? Déjame ver. Bueno, aquí está la primera. ¿Sí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos muy bien, doctor. Bien, les decía muchas gracias a la doctora Elisa, Enrique. Y vamos a comenzar con esta charla que pretende de alguna manera compartir las experiencias del endodoncista con el rehabilitador, lo que hemos vivido a través del tiempo. Es importante, la relación que tenemos es difícil en ocasiones, como bien lo dice la doctora Elisa. Y bueno, lo más importante que tenemos que saber es cómo vamos a establecer un pronóstico acertado de esas pulpas que van a ser rehabilitadas. Paradójicamente resulta que los endodoncistas, que somos los encargados de eliminar a la pulpa dental, pues son los que más sabemos de cómo realmente protegerla. Y por eso es bien importante que nosotros podamos comunicarnos con nuestros referidores, para que ellos sepan qué pueden esperar de esos dientes, qué es lo que estamos tratando de evitar. Lo que tratamos de evitar precisamente es estas situaciones, que el rehabilitador hace una restauración completa, muy bonita, que le batalló muchísimo tiempo, dinero, esfuerzo, para que después de un tiempo corto, el paciente llegue con hipersensibilidad o con abscesos o con dolor simple y sencillamente, y nosotros tengamos que hacer tratamientos a través de las coronas o de las restauraciones, lo cual siempre nos han dicho no lo debemos de hacer, por muchas circunstancias. Sabemos que se pierde la integridad de la corona, se debilita el diente, no sabemos en qué condiciones está ese muñón, si hubo caries remanente,
si hay filtración, etcétera. Y entonces ya nuestro trabajo está comprometido, tanto el del rehabilitador como el del endodoncista. Entonces esa es la idea que queremos transmitir el día de hoy. Cuando nos llega un paciente de este tipo, el paciente llega con este tipo de incrustaciones metálicas y lo primero que se le dice es, bueno, te las voy a cambiar. O sea, el metal ya no se usa, causa problemas y ahora te voy a hacer restauraciones muy bonitas. O el mismo paciente las pide, pero llega el paciente con estas restauraciones de más de 20 años de antigüedad y cómo poderle decir al paciente que ese diente requiere endodoncia. Bueno, no siempre sucede. El paciente dice, oye, ¿por qué me vas a hacer endodoncia si yo nunca he tenido dolor? Si a mí jamás me ha molestado. Lo que nosotros tenemos que enseñar a hacer a todos nuestros dentistas rehabilitadores a hacer pruebas de sensibilidad, a saber que este diente, antes de ser restaurado, antes de ser tocado, necesito saber en qué condiciones está esa pulpa. Y lo más importante que le tenemos que transmitir a nuestros referidores es que la ausencia de dolor no es sinónimo de salud. Tenemos que hacer pruebas de sensibilidad, pruebas pulpares que determinen en qué condiciones está esa pulpa en este momento. Si yo les dijera que este caso en particular, el paciente jamás presentó sintomatología. Sin embargo, el rehabilitador tuvo la precaución de hacer pruebas de sensibilidad pulpar con hielo, con Endoice, que vamos a ver más adelante, y resulta que el diente no tenía respuesta positiva a las pruebas térmicas, a las pruebas de frío. Por lo tanto, este diente, antes de ser restaurado, esta restauración, esta incrustación que sería bien sellada, vemos que tiene una parte complementaria de cemento, que probablemente durante la primera intervención la necrosis pulpar llegó como consecuencia de una restauración profunda o de una cavidad profunda y el diente está asintomático, está necrótico pero está asintomático. ¿Por qué? Porque no hay bacterias. Sin embargo, necesario convencer al paciente de que era pertinente hacerle la endodoncia, porque si no se hacía la endodoncia y se pone una restauración nueva, era una bomba de tiempo. En cualquier momento ese diente pudiera dar problemas. Porque bien, si bien sabemos que la necrosis pulpar no da problemas per se, la necrosis pulpar es un antecedente importantísimo de invasión bacteriana. Las bacterias se van a alojar ahí, van a crecer y posteriormente van a causar un daño. Entonces, es bien importante que sepamos estas condiciones. O este tipo de pacientes que llegan también para cambios en donde nos dicen, doctor, es que yo tengo más de 20 años con esa endodoncia y nunca me ha dolido, pero vean las condiciones de esta endodoncia. Vemos un conducto sellado, pobremente instrumentado, un conducto, una raíz mesial no tratada, zonas radiolúcidas periapicales, un premolar con zonas radiolúcidas. Insisto, que pasa el paciente porque no tiene dolor, pero sabemos que no se puede quedar así. Entonces, la manera más fácil de convencer a nuestros pacientes, que no al referidor, es esto no se puede quedar así porque es una bomba de tiempo, insisto. Son problemas que te va a dar, te va a doler mañana, o en una semana, o en un mes, o en un año, pero algún día vas a tener problemas. ¿Y qué es lo más importante? Que traes un pedazo de carne ahí muerto adentro, y eso te va a causar problemas. Entonces, convencer al paciente de que eso no está bien, simple y sencillamente demostrándole con pruebas de sensibilidad la diferencia que existe entre un diente normal, cuál es la sintomatología normal de un diente sano, y estos dientes que ya no tienen sintomatología, ¿por qué no sienten? Porque están muertos. Y esta radiografía nos puede dar la evidencia de que estas manchas, las podemos decir al paciente que esas manchas es una reacción del organismo para defenderse ante una agresión que tarde o temprano le va a doler. Entonces hay que hacer tratamientos de conductos radiculares cuando realmente se necesiten, como todos estos casos que son asintomáticos. Y para poder llegar a esto tendríamos que revisar rápidamente las funciones fundamentales de la pulpa dental. Sabemos que la principal función es la formativa, la cual va a estimular la formación del esmalte, porque es necesario el depósito de dentina, el crecimiento del esmalte, y una vez que el esmalte se va formado, que se ha formado a través de los ameloblastos, estos ya no tienen ninguna función, no tienen ninguna vida, a diferencia de la dentina, en donde sabemos que la dentina se sigue formando durante toda la vida del órgano dentario, la cual generalmente estamos acostumbrados a dividirla en tres tipos, en la primaria, secundaria y terciaria, en donde la primaria es aquella que se origina o que da origen al germen dentario, que se va formando ordenadamente, paulatinamente, con sus odontoblastos bien ordenados y la dentina con sus tubulillos muy concretos.
La secundaria, que es una dentina que se forma durante toda la vida del diente, es una función tradicional del odontoblasto que está preparado para hacer esa formación de diente, para que se vaya fortaleciendo el diente a través de la vida. Y la de irritación o defensa, que es una dentina que se forma como consecuencia de un acto externo, de una estimulación externa, que puede ser desde la más sencilla, como sería el tramo de oclusión, o hábitos parafuncionales como son la abrasión, erosión, atrición, etcétera, hasta la caries, o lo más común, la iatrogenia, o no la iatrogenia, sino la agresión que el dentista, que todos los días hacemos para hacer una función específica en un diente. La nutritiva, bueno, que está el sistema vascular, que está exclusivamente diseñada para un tejido encerrado, una cavidad rígida, en donde se están nutriendo los odontoblastos a través de prolongaciones y el líquido dentinario que va a dar la función de nutrición de esta pulpa. Evidentemente, dada por dos tipos de inervación, y la sensitiva, en donde es bien importante las fibras A, delta y beta, que son las fibras que están en la periferia de la pulpa y que solamente perciben el estímulo inmediato. Es una hipersensibilidad, una reacción de cambios térmicos, de cambios osmóticos, que perciben estas fibras solamente esos cambios externos y que le dan un mensaje a la pulpa. Pero las más importantes son las fibras C, porque las fibras C son las que están en el centro de la pulpa y son las encargadas de provocar inflamación cuando la pulpa es agredida en una forma crónica o constante. También es importante conocer que esto va a dar el equilibrio de la presión intrapulpar. Se menciona que la presión intrapulpar es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio y esta generalmente se permanece estable durante toda la vida del diente sano. Sin embargo, la alteración que podemos provocar con hábitos parafuncionales, con caries o con algún procedimiento operatorio, va a alterar esta presión intrapulpar, la cual puede ser alterada de dos maneras, que ahorita lo vamos a ver, cuando se altera hacia arriba o cuando se altera hacia abajo. Y por supuesto, la función más importante que deberíamos de tener considerada, sí, en donde hay una respuesta inflamatoria inicial, como se los explicaba antes, se bloquean los tubulillos dentinarios con dentina peritubular y se forma dentina terciaria o dentina de irritación. Una vez que el diente o que la pulpa de un diente es estimulado para formar dentina de irritación, este diente jamás va a volver a formar dentina secundaria. O sea, se va transformando y su formación va a ser una dentina irregular, una dentina esclerótica, pero que ya no tiene la organización como para poderse defender en una agresión posterior. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta de acuerdo a lo que dice desde hace muchos años Samuel Seltzer en el 77, que la pulpa tiene sus enigmas precisamente por sus cambios. Él menciona que la pulpa joven generalmente está compuesta de una gran cantidad de células odontoblásticas y muy pocos fibroblastos, a diferencia de la pulpa adulta, en donde hay más cantidad de fibroblastos y menos capacidad odontoblástica. ¿Qué quiere decir? Que las pulpas jóvenes tienen una gran capacidad de defensa porque tienen una gran cantidad de odontoblastos, que son las principales células de defensa. La pulpa adulta es una pulpa fibrosa que ya no tiene la misma capacidad de defenderse cuando es agredida por segunda o tercera ocasión o cuando ya el diente ha pasado por un tiempo determinado en la boca haciendo sus funciones naturales. Y les decía, la presión intrapulpar, cuando la inflamación sucede, por supuesto hay dolor. Cuando se altera esta presión hacia arriba, cuando aumenta la presión intrapulpar, generalmente se manifiesta el dolor. Los cambios térmicos nos van a dar la pauta, el paciente va a decir que le duele cuando toma cosas frías, cuando toma cosas calientes, pero no solamente la temperatura, los cambios de pH, lo dulce o lo ácido también pueden alterar esta presión intrapulpar o manifestarse más bien con el aumento de la presión intrapulpar, y también los cambios osmóticos, que es la hipersensibilidad. El cambio de presión del líquido intertubular que se manifiesta de la parte externa del diente hacia el interior de la pulpa. Ahora bien, también puede haber cambios que pueden alterar la pulpa causando una disminución de la presión intrapulpar, lo cual lo va a llevar a la necrosis definitivamente, y de ahí nos podríamos explicar de muchos pacientes que llegan a nuestra consulta y que nos dicen, doctor, ¿por qué se me infectó el diente? ¿Por qué necesito la endodoncia si a mí nunca me dolió? Bueno, la necrosis puede llegar como consecuencia
de una disminución intrapulpar que puede llevarla a la necrosis. Entonces, en general, la edad del paciente, la edad cronológica de los pacientes, causan a mayor edad más cantidad de fibroblastos, menos cantidad de odontoblastos y por lo tanto menos permeabilidad dentinaria. Los tubulillos dentinarios se van esclerosando y la dentina se va haciendo más dura. A diferencia de los pacientes jóvenes, que son de edad corta o de edad hasta más o menos hablamos de edades hasta los 25, 26 años, tienen menos fibroblastos, tienen más odontoblastos, pero el problema que tienen estos pacientes o estos dientes jóvenes es que tienen una gran permeabilidad dentinaria, que es lo que vamos a tener muy en cuenta para cuando tengamos los tratamientos que vamos a realizar. Entonces, los trastornos de la pulpa los podemos ver que pueden ir desde hiperalgesia, desde pulpitis dolorosa o una pulpitis indolora cuando pasa la presión intrapulpar hacia abajo de 10 milímetros de mercurio. La hiperalgesia se entiende a la dentina hipersensible, o sea, no hay inflamación en la pulpa. Es solamente cuando el paciente tiene sensibilidad o hipersensibilidad. La clásica manifestación es la exposición cervical de los cuellos de los dientes, en donde al exponerse parte de la dentina o del cemento radicular, en donde no hay protección del esmalte, los tubulillos dentinarios están muy en contacto con la pulpa y cuando hay algún tipo de estimulación externa, como les decía, cambios de presión, cambios de temperatura o cambios de pH, ya sea ácido o básico, en este caso dulce, lo que puede provocar es penetración o movimiento de ese líquido intertubular y estimular a las fibras A y delta, A delta y beta, que son las encargadas de responder al estímulo externo. Por lo tanto, es solamente una sensación desagradable. Hay dolor pasajero, momentáneo, pero no hay inflamación, no hay formación. Entonces, esa exposición de los dentinarios, desgraciadamente, no se puede controlar. Y ahorita vamos a ver cómo se trata cada de ellas. Pero lo importante es que la hipersensibilidad no provoca inflamación pulpar, que la lleve a la irreversibilidad y por lo tanto es algo molesto que se va manifestando con el tiempo y que la única manera de eliminar esa hipersensibilidad es el bloqueo de la exposición de esos tubulillos dentinarios. Es una fase precoz, pero viene ya la hiperemia, que es una pulpitis reversible. Eso sí es una respuesta inicial de inflamación por aumento vascular. Generalmente se da con procesos cariosos. Cuando el paciente tiene caries, se destruye el esmalte, estas bacterias van destruyendo la superficie de la dentina, se van exponiendo tubulillos y por lo tanto empieza a haber inflamación específicamente en una parte de la pulpa. Y lo que provoca esta primera manifestación del aumento de la presión sanguínea pulpar es mayor flujo de dentina, pero de menor calidad, como se puede explicar aquí. Es cuando viene la dentina de irritación. Se produce una dentina importante para protegerse en el punto de irritación, pero es de menos calidad. Ahora, si la irritación es leve o moderada, pues se va a producir menos cantidad de dentina, pero de mayor calidad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque esta es la clave para los referidores, decirles cómo deben de tratar la pulpa, si es una pulpa joven o es una pulpa adulta. La pulpitis dolorosa, pues es un trastorno irreversible de la pulpa dental, cuando ya se manifiesta con un dolor constante o provocado que permanece más tiempo del habitual y que el paciente entonces ya es un antecedente para que nosotros debemos de tener en cuenta. Ojo, cuando un paciente les diga, doctor, este diente que usted me restauró, me lo tapó hace 8 días y ayer me estuvo doliendo mucho en la noche, me tomé un analgésico y se me quitó. Yo ya no me duele, yo creo que ya estoy bien. Aguas, el antecedente es importante. Un diente que duele en forma espontánea, un dolor que permanece, que necesita de algún tipo de analgésico para ser eliminado, es un signo inequívoco, un síntoma inequívoco de irreversibilidad pulpar. Lo tendremos en cuenta entonces, porque la permeabilidad de la pulpa, empieza a haber esclerosis dentinaria, se viene la migración de cristales de apatita y las prolongaciones odontoblásticas permanecen con cierta sensibilidad o mayor manifestación por estas terminaciones de las fibras C, que ya están inflamadas, las fibras nerviosas, las fibras C. Por lo tanto, hay formación de dentina nueva
Y todo depende de la velocidad del ataque de caries para poder formar dentina reparadora o para formar tractos muertos que nos pueden llevar a... ¿Cuántas veces no nos ha pasado también estos casos? El paciente que, como en esta imagen, que vino para que le cambiáramos una amalgama, resulta que se le rompió una cúspide, y lo que estamos haciendo aquí es ponerle una incrustación de cerámica. El paciente se va muy contento con su incrustación de cerámica, sin embargo al mes llega y le dice, doctor, se me está inflamando la encía, me sale una bolita y se me revienta como una espinilla y me sale pus. ¿No me duele? ¿Qué es lo que está pasando? Que ese diente o estaba necrótico antes de volverlo a tocar en la segunda restauración, o se necrosó durante el procedimiento en donde nosotros no tuvimos la precaución de mantener la estabilidad de la pulpa sana, o bien se necrosó posteriormente como consecuencia de nuestro procedimiento operatorio. Y entonces vemos aquí la fistulografía, en donde se ve la punta de gutapercha a través de la fístula, que nos lleva a la zona periapical de la raíz mesiobucal, indicando que hay necrosis y que ya hay un proceso infeccioso crónico en este paciente. Pulpitis indolora, un trastorno irreversible que generalmente la lleva a la necrosis con la disminución de la presión intrapulpar. Y por lo tanto, la clave será entonces establecer muy claramente diagnósticos. Actualmente manejamos estos diagnósticos, no me voy a tener mucho explicando esta situación, pero es importante descubrir que la pulpa sana es una pulpa que generalmente responde a las pruebas de sensibilidad pulpar de una manifestación clásica. ¿Y cómo les digo clásica? Cuando yo hago pruebas de sensibilidad pulpar, coloco hielo en la superficie vestibular y yo espero que el paciente me diga que le duele o que siente lo frío, que puede ser inmediato, que puede ser muy intenso, pero que se recupera igual de intenso. O sea, en la misma velocidad, en la misma proporción en donde se manifiesta la sensibilidad, de igual manera desaparece esa sensibilidad. Lo vuelvo a colocar en ese mismo diente 3 o 4 segundos después y la respuesta ya no es la misma. La pulpa ya se retrajo, la pulpa está preparada para recibir esa estimulación y tarda un poquito más en responder, pero va a volver a responder. Al grado de que después de 3 o 4 ya la pulpa ya no responde, porque ya está preparada. Entonces eso para mí es una pulpa sana. Una pulpitis reversible sería aquella que se manifiesta más o menos con las mismas características. Cuando yo coloco el hielo, el paciente tiene dolor, puede persistir el dolor después de que yo retiro el estímulo 4 o 5 segundos después, pero solamente le duele cuando yo lo provoco, solamente cuando el paciente toma algo frío, cuando toma algo caliente, cuando toma algo dulce, es provocado. Ahí podemos decir que la pulpa tiene componentes de inflamación, pero características de reversibilidad. Que si yo quito el irritante o la causa que está provocando ese daño, el paciente va a recuperar o el diente va a recuperar su salud pulpar. La pulpitis irreversible, sintomática o asintomática, ya son situaciones más específicas en donde, si bien yo provoco ese diente, el paciente va a tener dolor y tarda de 4 o de más de 5 segundos en desaparecer. Y después de que desapareció, si la vuelvo a estimular, vuelve a haber dolor y vuelve a tardar 5 segundos más o menos en volver a desaparecer el dolor. O bien, cuando el paciente les dice, doctor, anoche ya me estuvo doliendo, o si me tomo algo frío, no lo tolero, y me queda el dolor, se me prende el dolor y me queda permanentemente un rato, o bien me tengo que tomar un analgésico para quitarme el dolor. Estamos hablando de una irreversibilidad pulpar. También tenemos pulpa previamente tratada como diagnóstico cuando el diente ya tiene tratamiento endodóntico previo, o bien la necrosis pulpar, en donde generalmente no hay respuesta al estímulo del cambio de temperatura. Y vamos a ver cómo podemos descubrir cada uno de ellos. Y los diagnósticos que siempre deben de ir de la mano de un diagnóstico pulpar, que es el periapis sano, en donde no hay ni signos radiográficos, ni dolor a la percusión o a la palpación. El periapis está sano, no hay movilidad. En la periodontitis apical sintomática, el paciente tiene dolor, que puede ser a la percusión, a la palpación o a la masticación, pero que radiográficamente no tenemos ninguna evidencia. La periodontitis apical asintomática, en donde puede haber un dolor moderado a la percusión, a la masticación, a la palpación, pero aquí vemos radiográficamente, ya vemos alguna rarefacción periapical. Eso ya nos llama la atención y ya la podemos considerar como una periodontitis apical asintomática.
El absceso apical agudo, cuando es un diente necrótico, está pasando por mucho dolor, aquí sí, el absceso apical se establece en base al dolor, dolor severo, dolor agudo, dolor incapacitante, que generalmente puede o no tener celulitis en los primeros estadios, generalmente no hay inflamación del tejido blando, ya cuando hay una inflamación más severa hay celulitis, o bien el absceso apical crónico en donde vemos la presencia de una fístula. Y lo más importante es cómo los combinamos. Hay que saber que las pulpitis o pulpas vitales, que son la pulpa sana, la pulpitis irreversible, generalmente solo se pueden acompañar de diagnósticos periapicales de periodonto sano o periodontitis apical asintomática. ¿Sí? Perdón, aquí tendría que ser periodontitis apical. La necrosis pulpar se puede combinar con todos los demás, pero las pulpas vitales solamente con estos, con periodontitis apical sintomática o con periodonto sano, no con periodontitis apical asintomática, porque aquí en periodontitis apical asintomática dijimos que es cuando vemos algún tipo de rarefacción periapical, y la rarefacción periapical generalmente en el mayor número de casos se relaciona con un tejido necrótico. Por lo tanto, la necrosis pulpar o la pulpa previamente tratada se puede combinar con cualquiera de los diagnósticos periapicales. ¿Puede haber necrosis pulpar con periodonto sano? Sí, un diente que sufrió un traumatismo a los 12 años de edad, la pulpa se pudo haber necrosado, pero mientras no haya bacterias, mientras no haya una infección evidente o una rarefacción evidente, el periodonto está sano, y aunque el diente está necrótico, el periodonto no tiene ningún problema. La necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática generalmente nos dice que esa necrosis ya está causando un problema de infección. Está habiendo primeras manifestaciones de infección en el periápice, aunque radiográficamente todavía no podamos percibir alguna evidencia de rarefacción. Pero ya no hay respuesta a los estímulos térmicos, pero sí ya hay dolor. Entonces, es el primer estadio de signos de que la necrosis pulpar está provocando algún tipo de reacción inmune en el periápice. Y evidentemente la necrosis pulpar con el absceso apical agudo es la situación de la necrosis que estaba asintomática y que de repente provoca una infección aguda en el periápice, una lucha entre las toxinas o las bacterias que están saliendo o migrando del tejido interno de la pulpa necrótica hacia el periápice y está provocando una agudización, una respuesta inmune aguda. Y el absceso apical crónico, cuando ya esto está establecido y el organismo está controlando la necrosis pulpar, la reacción infecciosa, pero que ya hay una liberación de la presión. Generalmente es como nosotros la manifestamos. Entonces, el pronóstico más importante que el dentista debe de tomar en cuenta para poder intervenir. ¿Cómo vamos a establecer este buen pronóstico y este buen diagnóstico pulpar? Bueno, pues evidentemente haciendo historia. Lo más importante para saber cómo se comporta un diente o una pulpa es el factor acumulado. Las restauraciones previas y lo que estamos viendo aquí. Un paciente que viene con este tipo de restauraciones previas, donde radiográficamente vemos una disminución de la luz de la cámara pulpar, donde ya vemos cuernos pulpares muy pequeños, muy empequeñecidos, tenemos que hacer pruebas de sensibilidad pulpar, porque nosotros no nos podemos jugar el hecho de decir, bueno, si no le duele, pues quiere decir que está sano. No, puede ser que estos dientes en particular ya tengan un componente de necrosis y nosotros no lo sabemos. Y si quitamos estas incrustaciones, el referidor se puede llevar un chasco cuando, después de que haga sus restauraciones adecuadamente bien, unas coronas bien bonitas de porcelana, de circonio, de lo que ustedes quieran, el paciente regrese 15 días o un mes después con un dolor intenso provocado por una necrosis. Y entonces es cuando el referidor nos dice, ¿qué pasó si yo lo tallé con la mayor precaución, lo tallé con mi fresa consentida? Bueno, aquí la clave es que probablemente alguno de los dientes ya tenía un componente de necrosis previo. Por eso es bien importante establecer el diagnóstico de los dientes que ya tienen restauraciones previas. Si no hay caries por ahí adentro. Los cálculos pulpares, como en cualquier parte del organismo, los cálculos son una patología. Aunque es importante decirlo y comentarlo, que un cálculo pulpar no necesariamente nos lleva a la endodoncia o a la necrosis. Los dientes pueden tener
cálculos pulpares, pero sabemos que ese diente que tiene un cálculo pulpar es una pulpa fibrosa, es una pulpa adulta, que tendrá un comportamiento muy diferente a una pulpa joven si yo quiero volver a restaurarla. Por ejemplo, un primer molar, un segundo molar, que tiene una amalgama, que provocó cálculos pulpares, en donde yo la voy a tallar para una corona, porque va a ser un pilar de fijo, porque tiene ausencia del 6, ese diente que tiene cálculos pulpares ya tiene una fibrosis importante y por lo tanto la tenemos que cuidar mucho, porque si nosotros procedemos como si fuera un diente joven, lo que vamos a provocar es que esa fibrosis, ese diente fibroso, se pueda ir más fácilmente a una inflamación irreversible o a una necrosis. Insisto, vamos a platicar un poquito más al respecto, pero vemos muchos dientes de este tipo. Vean este cálculo, esta cámara. Este diente, por supuesto, ya tiene un componente de irritación importante, ya fue agredido, ya formó dentina de irritación, y por lo tanto, el remanente pulpar que queda vital aquí es una pulpa muy fibrosa, que ya no tiene una gran cantidad de odontoblastos para defenderse ante una agresión. Por lo tanto, si este diente yo lo voy a tallar y le voy a hacer una corona, debo de cuidar mucho el aspecto de conservar ese tejido sano, o bien, si yo voy a hacer una incrustación profunda, no me preocupa tanto una comunicación, o si tengo una comunicación pulpar, ese diente ya no va a responder igual a un recubrimiento pulpar. Ese diente, forzosamente, será mejor recomendado hacerle la endodoncia porque es una bomba de tiempo. Y entonces, aquí hay que compartir los riesgos con el paciente, hay que informarle al paciente. Tu diente radiográficamente tiene un cálculo pulpar, yo no lo puedo conservar así, no te lo recomiendo, porque lo más probable es que esa pulpa ya esté dañada. Ese cálculo es como un cálculo biliar, como un cálculo renal. Ahí está, y no duele. Pero si lo alteramos o si lo llevamos al catéter o al conducto de salida, va a provocar mucho dolor. Lo mismo sucede con los dientes. Si yo lo voy a tallar, lo que va a pasar es que va a haber presión intrapulpar que me puede llevar a la inflamación o a la necrosis. Y entonces el paciente ya lo sabe. Todos estos dientes con cálculos pulpares tendrán que ser forzosamente monitoreados después de haber sido tallados para ver si conservaron su vitalidad pulpar sana. ¿A qué me quiero referir? Que este diente en particular, si yo lo tallé para una corona, después de que le coloco el provisional y lo dejo cuando menos una semana con su provisional, cuando yo retiro el provisional, lo normal será que el diente tenga sensibilidad pulpar manifiesta, pero que se recupere una vez que yo retiro ese estímulo. Si el paciente me dice que le ha estado doliendo poquito o que le duele mucho en cuanto le quitan el provisional, que no tolera ni lo frío, etcétera, probablemente esa pulpa ya no esté tan sana como para poderla dejar ahí, porque en un futuro inmediato puede causar una pulpitis irreversible o una necrosis. Y ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Como les decía, las calcificaciones son muy frecuentes, se presentan en 50% de los dientes. Aquí vemos algunos cálculos, ¿sí? Pero no necesariamente esto es indicativo de que hay que hacer endodoncia. Insisto, solamente que estos dientes vayan a ser intervenidos por segunda o tercera ocasión, entonces probablemente la estabilidad pulpar ya esté comprometida. A diferencia de los dientes que tienen cámaras pulpares muy grandes, pulpas muy jóvenes. Este diente que es muy joven, si yo tengo un proceso carioso aquí y voy a hacer una cavidad, lo que debo de cuidar con mayor sigilo será la penetración bacteriana. Estos dientes se defienden muy bien ante la agresión, ya sea de la caries o de nuestro procedimiento operatorio, pero los tubulillos dentinarios quedan condicionados a ser invadidos por bacterias. Por lo tanto, aquí sí tendremos que tener mucha precaución en cuidar tubulillos como los que vemos aquí en la imagen del donde están bastante abiertos y son muy susceptibles a ser invadidos por bacterias, sobre todo cuando nosotros estamos tallando esa dentina, cuando estamos interviniendo y estamos entrando a descubrir esa dentina para hacer algún tipo de restauración. Lo que estamos tratando de hacer es minimizar los riesgos. Si tenemos este ejemplo, aquí vemos un diente con caries, un diente joven que ha sido invadido por caries. Aquí lo más importante es quitar todo este tejido cariado. Es un diente joven, es una pulpa joven, por lo tanto, no le debo de temer a la comunicación pulpar en los dientes jóvenes. La comunicación pulpar, si bien es cierto que no es lo ideal, la comunicación pulpar también puede ser bien protegida, bien desinfectada,
la pulpa tiene capacidad de respuesta para defenderse a que si yo dejo estas manchitas allá adentro, hago mi restauración por el miedo de no tener una comunicación, júrenlo que esas manchas son bacterias que vamos a dejar ahí y una vez que las cerramos y las atrapamos con una restauración, van a migrar hacia la pulpa y van a provocar una pulpitis o una necrosis. Por lo tanto, no tengamos miedo a las comunicaciones pulpares. Hagámosla si es necesario y protejámosla como debe de ser y como lo vamos a ver más adelante. Primero, las pruebas de sensibilidad. Yo les digo esto porque gracias a esta plática con los dentistas rehabilitadores, he tenido más trabajo porque me mandan a sus pacientes antes de ser restaurados para que yo haga pruebas de sensibilidad, para que yo establezca las condiciones pulpares y les diga cuándo sí y cuándo no un diente puede caer en endodoncia. Entonces les digo, lo más importante que sería para hacer una restauración es pruebas de dientes que van a ser rehabilitados. La prueba inicial, ¿cuál es la respuesta inicial? ¿Cómo responde ese diente antes de que yo le quite las amalgamas? ¿Tiene respuesta pulpar? Entonces, si tiene respuesta pulpar, una pulpa sana que responde rápidamente y que se recupera rápidamente, sé que es una pulpa que la debo de cuidar con ciertos aspectos muy importantes, que insisto, los voy a decir al final, pero que primero tenemos que establecer si está vital o no vital. Descartar que un diente que yo voy a restaurar o que le voy a cambiar una amalgama o una incrustación, descartar que esté necrótico, porque puede estar necrótico asintomático. Primero tengo que hacer esto. Hay dientes que no responden porque tienen una esclerosis, pero un diente testigo, un diente que me diga cómo siente el paciente el hielo o cómo siente el endo-eyes. Y tenemos que ir de lo más simple a lo más complejo. Generalmente yo las pruebas de sensibilidad las hago con hielo. Si el hielo no me da una respuesta contundente, utilizo el endo-eyes, que es el dicloro de fluorometano, o bien cuando el paciente solamente me dice que le duele a lo caliente, estoy ante casos generalmente de pulpitis irreversible asintomática. Es aquel paciente que ya tuvo ese diente en particular, formó dentina de irritación, que formó cálculos, que la pulpa está fibrosa o que el remanente pulpar es limitado, que casi ya no hay tejido y que probablemente ese diente esté condicionado a que lo cuidemos en extremo cuando yo lo voy a tallar porque probablemente ya no pueda conservar la habilidad. Entonces decía, las pruebas generalmente se recomienda hacerlas en las caras vestibulares, que es la más sensible del diente. Cuando a lo caliente, insisto, ya es un diente totalmente irreversible. Ya la pulpa es una pulpa fibrosa que no tiene capacidad para percibir el frío. Solamente el calor le provoca dolor. O bien puede estar necrótico, puede estar en una vías de necrosis o descomposición y el calor lo que provoca es que ese diente, las partes necróticas, hagan presión sobre las partes vitales y provocan mucho dolor. Y son aquellos pacientes que vienen con agua fría, de lo frío descubrieron que les quita el dolor. Esos pacientes son definitivamente pulpas necróticas o necrobióticas que tendrán que ser intervenidas. Y vamos a ver algunos ejemplos para ir entendiendo un poquito mejor. Este paciente, previo a la colocación de este puente, es un paciente de 54 años de edad, tenía una incrustación inlay en el 37. Era un diente vital, se tuvo la precaución de hacer pruebas de sensibilidad pulpar y estaba sintomático antes de ser tallado para esta corona. Después de un mes, el paciente llega, es el mismo paciente, con dolor agudo, espontáneo y a la temperatura. ¿Qué fue lo que pasó en este paciente particular? Bueno, que la pulpa era una pulpa que ya había tenido incrustaciones, que ya había tenido una manifestación de formación de dentina de irritación. Era una pulpa envejecida. Esta pulpa no fue cuidada adecuadamente, fue tallada quizá con una agresión mayor a la que pudiera ser, lo que provocó que esta pulpa se fuera a precisamente por el producto que no se hizo adecuadamente. Se llevó a una pulpitis y tuvo que ser intervenido posteriormente haciéndole la endodoncia. Otro ejemplo, de 62 años de edad, que viene asintomático, a colocar este puente, viene asintomático, tenía una amalgama de 16 años de evolución. Se hicieron pruebas de sensibilidad en este paciente y el paciente no respondió. Este 47 no tuvo respuesta al frío. Sin embargo, como el paciente no tenía dolor, el dentista pensó que la pulpa estaba bien. Talló el diente y ¿qué fue lo que pasó? Dolor
a la masticación y no a la temperatura. Este diente en particular estaba necrótico antes de ser intervenido por segunda ocasión. Por lo tanto, no se tuvo la precaución de hacerle endodoncia y después de que el diente ya tenía su puente fijo. Lo más importante es que recordemos el estudio de Cake publicado en el AAO en el 65. Si no hubiera bacterias, no habría problemas pulpares. ¿Y a qué me refiero? Este estudio, a grandes rasgos, dividió 100 ratas de laboratorio, 50 en un medio totalmente aséptico y 50 en un medio totalmente contaminado o totalmente normal. Y la definición fue que después de un mes, primero el grupo de 50 estaba estéril y en otro confinamiento natural. Las 50 ratitas que estuvieron en un medio estéril desarrollaron, se les hicieron comunicaciones pulpares y después de un mes desarrollaron puentes dentinarios, fibrosis pulpares, pólipos pulpares, incluso necrosis, pero ninguno causó o llevó a una patología periapical, a una infección, a un absceso apical agudo. En cambio, los de confinamiento natural, la mayoría de los casos, 42 casos de estos 50, se fueron a necrosis e infecciones periapicales agudas. Y por eso es que si no hubiera bacterias, enfermedades. Aquí tenemos un ejemplo de qué sucede con la dentina, con los cambios que tenemos cuando hacemos algún tipo de intervención y que lo vamos a tener muy en cuenta para tener estos tubulidos dentinarios completamente llenos. Aquí la intervención es importante, los odontoblastos y las prolongaciones que están en contacto íntimo con el líquido intertubular, que es el que se estimula en la parte superficial. Aquí tenemos una pared, una cavidad en donde la dentina está expuesta y está susceptible a ser invadida por bacterias o por los cambios que nosotros le pongamos. Entonces, lo más importante aquí será que conozcamos qué factores que pueden dañar a la pulpa durante la rehabilitación. Tenemos el sobrecalentamiento, cuidar las pulpas viejitas, las pulpas adultas, las pulpas de dientes que ya fueron intervenidas, las pulpas de dientes con factor acumulado. Si yo no tengo la precaución de quitar esa amalgama o de tallar ese muñón con la mayor cantidad de refrigeración posible, con fresas de diamante, que estén nuevas, que la fricción sea la menos posible, que no utilice yo una alta velocidad importante, de preferencia piezas de alta velocidad, piezoeléctricos que llevan a las 150,000 revoluciones por minuto. ¿A qué me quiero referir? Que los dientes que están escleróticos, que creemos que no vamos a tener problema porque no tenemos comunicación pulpar, porque la dentina está muy dura, es la que más tenemos que cuidar para evitar el sobrecalentamiento. Por lo que les decía, es una pulpa adulta, es una pulpa que no tiene capacidad de respuesta para una agresión externa. Por lo tanto, en la medida en que nosotros quitemos amalgamas para cambiar, para colocar resinas, o tallemos muñones para coronas, debemos de cuidar mucho el aspecto de que si la pulpa es adulta, con cálculos pulpares, con restauraciones previas, tengamos la mayor refrigeración posible y la menos presión posible para que la pulpa no sea alterada, para que la conservemos. A diferencia, por ejemplo, de una pulpa joven, como se ve aquí. Las impresiones y el registro de mordida o las restauraciones temporales no bien ajustadas afectan más a la pulpa joven. ¿Por qué? Porque la pulpa joven, en cuanto cortamos la dentina, deja abiertos una gran cantidad de tubulidos dentinarios que son muy susceptibles para ser invadidos por bacterias. Y aunque no haya comunicación pulpar, esa dentina queda invadida por bacterias, sellamos ese diente y entonces lo que va a provocar es que las bacterias migren hacia la pulpa, provoquen inflamación, dolor o bien una necrosis. Entonces, fíjense bien cómo el sobrecalentamiento ha tallado la pulpa adulta a la que altera, o los ajustes oclusales. ¿Por qué los ajustes oclusales? Porque una vez que está puesto el puente, si nosotros estamos ajustando y estamos provocando calentamiento, vamos a dañar a esa pulpa adulta. En cambio, la pulpa joven puede ser dañada por restauraciones no bien ajustadas o por cavidades no bien selladas, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Segmentaciones repetitivas de que se le cae la restauración y la vuelven a poner, etc. O una anestesia deficiente. Cuando nosotros tenemos un paciente que no está bien anestesiado y le estamos diciendo, espéreme tantito, ya voy a terminar, y el paciente está sufriendo, el diente está sintiendo dolor, estamos causando estrés extraordinario a la pulpa que la puede llevar a una irreversibilidad. Ojo, hay que tener bien anestesiados a nuestros pacientes, sea pulpa joven o pulpa adulta,
para no causarle estrés, para no causarle dolor, y entonces ese dolor se revierta y nos provoque una irreversibilidad pulpar. Entonces, con tratamiento pulpar previo a la restauración final, de lo más simple a lo menos tradicional. Espontáneo y agudo que no cede a los analgésicos. Eso ya es un síntoma inequívoco de una pulpitis irreversible o de un diente necrótico que debe de ser tratado endodónticamente. Dolor espontáneo y agudo que no cede a los analgésicos, quizá después de la restauración, después de que se ha intervenido, etcétera. Pero eso ya es algo que nos dice, esta pulpa tiene que ser retirada. Luego, dolor espontáneo y constante de leve a moderado con duración de más de 3 días posttallado. O sea, yo hoy le quité las amalgamas a mi paciente y mi paciente tiene 3 días con dolor leve y moderado, pero tiene más de 3 días con ese dolor, que necesita algún tipo de analgésico. Aguas, ese diente ya no está bien. Esa pulpa puede ser que ceda el dolor, pero ya no es una pulpa sana. Habrá que hacerle pruebas de sensibilidad después de 15 o 22 días de que se manifieste este dolor y que desaparece, porque quizá esa pulpa ya se fue a una necrosis. Después, hipersensibilidad a los cambios térmicos con evolución constante más de 10 días. El paciente le quité las amalgamas, le puse mis resinas, pero tiene más de 10 días con dolor a los cambios térmicos. Algo no está bien. Esa restauración está bien colocada y ahorita les voy a decir cómo evitar que caiga a endodoncia este tipo de restauraciones. Después, sensibilidad manifiesta posterior al tratamiento periodontal. Todos los dientes que son tratados periodontalmente, que tienen sensibilidad posterior al tratamiento periodontal, no van a volver a tener una pulpa sana porque ya fue expuesto el cemento y porque ya fue tallado o cureteado ese cemento. Generalmente estos dientes tendrán que ser intervenidos endodónticamente porque esa hipersensibilidad ya no se va a eliminar. Después, el dolor al masticar y sobre todo al despegar. Generalmente se refiere a tubulillos dentinarios vacíos. Ahorita voy a explicar qué son los tubulillos dentinarios vacíos. Y bien, el diente asintomático a las pruebas de frío, que nos indica definitivamente que el diente está necrótico. Esos son síntomas. Y cada tratamiento pulpar previo a la restauración final sería zonas laterales a la raíz, acompañadas de falta de respuesta al frío. Diente necrótico, periapical. Cálculos pulpares que ocupan toda o gran parte de la cámara pulpar en dientes que van a ser intervenidos por segunda o tercera ocasión. Insisto, ojo, no los cálculos pulpares que detecto en una radiografía en un diente que no va a ser intervenido. Si yo tengo dientes con amalgamas, con resinas, con cálculos pulpares, no me debo de preocupar mientras esos dientes estén sanos y no sean intervenidos por una segunda o tercera ocasión. Si es así, tendré que tener mucho cuidado cuando estos dientes sean intervenidos. Ya les decía, problemas periodontales avanzados, o cuando los dientes tienen 2 o 3 restauraciones previas desajustadas o caries recidivante. Ya es un indicativo porque la pulpa ya está cansada, está envejecida y probablemente caiga más fácil a una necrosis. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para esta situación? Vámonos rápido. La hipersensibilidad. Hoy por hoy no existe nada que elimine la hipersensibilidad. Existe el Emi-Paste de la casa GC, que contiene Recalden. Es la única pasta comercial que ha demostrado disminuir de alguna manera la hipersensibilidad dentrinaria, la hipersensibilidad cervical, pero no es contundente. Hay también Colgate Pro Alivio, Oral-B, etcétera. Esas pastas lo único que tratan es de incorporar químicos, minerales, fluoruro, de Calden, etcétera, a los tubulillos dentinarios para evitar la hipersensibilidad. Pero si bien es cierto que disminuye, no es algo que sea contundente científicamente hablando. Ahora bien, para los que van a ser tallados, para los dientes que les vamos a hacer, lo más importante va a ser, como les decía, si yo voy a cambiar amalgama, primero, tener en cuenta que esa pulpa es una pulpa adulta. Segundo, es una pulpa que debe de ser cuidada para no sobrecalentarla. Mucha refrigeración, una gran velocidad de revoluciones por minuto y fresas nuevas. No sobrecalentar a la hora de quitar. Quitar intermitentemente la amalgama, con mucho cuidado. Después de que ya eliminé mi amalgama, tengo que lavar la cavidad. Lavar ese lodillo que yo produje durante mi procedimiento. ¿Con qué? Con lo que ustedes quieran. Con cualquier desinfectante de cavidades, como puede ser la clorhexidina, el cloruro de benzalconio, el Concepsis o Cavity Cleaner, para darles algunos ejemplos comerciales, pero cualquiera es bueno. Lo importante es lavar.
caso de operatorio de restauraciones en Muñón, lo que hay que hacer es colocar forros cavitarios, ya sea ionómeros de vidrio con resina, como Casa Vitrebón, como el de Vitrebón de la Casa 3M, o Fungilinen Cement de la Casa GC, o bien el Fungilinen LC, que no se utiliza el grabado. No, no hay que grabar, hay que lavar la cavidad, pero no grabar la dentina no se graba, hay que lavarla y sellarla. Lo que pasa cuando grabamos dentina precisamente es que cuando yo quito una amalgama y grabo dentina y luego coloco mi ionómero de vidrio y mi resina, el paciente va a tener hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque el grabador lo que hizo fue deshidratar de más los tubulillos dentinarios. Y al deshidratar los tubulillos dentinarios, lo que va a provocar es una presión osmótica inversa. El paciente cuando muerde o cuando tiene cosas frías o calientes, provoca que ese líquido que quedó vacío dentro del tubulillo migre o viaje más rápidamente y provoque las fibras A y delta que provocan hipersensibilidad. Y por eso dice uno, oye, ¿por qué siempre que cambian resinas duele? Porque no se tiene el cuidado de tener esta situación, de quitar la amalgama con mucha refrigeración y de no deshidratar la dentina. Hay que lavarla, pero no deshidratarla. Luego colocar el ionómero. ¿Cómo protejo mi dentina? Si no puedo colocar un ionómero. Existen los desensibilizantes y los selladores o protectores dentinarios. ¿Cuáles son? Los sensitizer, como adhesivos dentinarios, que ejemplos tenemos muchos. Hay uno muy bueno que es el Super Seal de la casa Phoenix Dental, porque favorece la remineralización. O sea, si yo tallo un muñón, en ese momento tengo que sellar los tubulillos dentinarios expuestos, porque si los sello después, ya no me sirvió de nada. Es en el momento, es como una herida. La dentina está herida en ese momento lavo y sello con un sellador, un adhesivo dentinario adecuado. El Aquaprep, el Mesalcide, el Silaprocter, el Gluma, el Desensitizer. Fíjense cómo todos estos desensibilizantes que se les llama, que son adhesivos o protectores dentinarios, tienen etoxietilmetraquilato, que es esto, fluoruro y agua. ¿Por qué agua? ¿Por qué agua? ¿Por qué todo esto? La clorexidina. El etoxietilmetraquilato para sellar, para que penetren los tubulillos, pero sobre todo incorporan agua porque saben que deshidratamos la dentina. Si no deshidratáramos la dentina, no le pondrían agua. Esto está tratando de incorporar la humedad que nosotros le quitamos durante la desecación, ya sea por el grabado ácido o por deshidratar con la jeringa triple. Nunca debemos de hacer eso. Debemos de lavar y luego secar con algodoncito o con los microbrush, pero no con aire, porque eso deshidrata. No con el ácido, porque eso deshidrata. Eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, a grandes rasgos, la plática evidentemente está resumida tratando de preservar el tiempo. Me fui muy rápido, pero yo quedo con todo gusto a sus órdenes para cualquier duda y si quieren las aclaramos en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio González. Le agradecemos mucho esta información tan interesante. Le pido por favor 2 minutos para que nuestros queridos idontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Y si le parece bien, regresamos en 2 minutos con usted. Muchísimas gracias, doctor.
muchísimas gracias, queridos idontonautas, por su participación en el sondeo. En este momento vamos a cerrarlo para dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Doctor Mauricio, ¿nos escucha? Sí. ¿Sí me Perfecto, escucha? doctor. Sí, lo escuchamos muy bien. Doctor Enrique, ¿ya tiene abierto su micrófono? Excelente, aquí estamos, Adelante. Diana. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por esa gran plática que nos acaba de dar. Y tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar a leer algunas de ellas. Bueno, le mandan saludos de parte de sus amigos de la Asociación Dental Yucateca. Desde Cartagena, Colombia, Raúl Porras envía saludos. José Manuel Pech, felicidades y saludos desde Campeche. Aquí hay una pregunta y dice así: ¿podríamos utilizar colutorios con clorexidina como Bexident para desinfectar las cavidades? Nos hace la pregunta Oscar Eduardo Ruiz. Sí, claro que sí. Sí se puede utilizar la clorexidina como desinfectante de las cavidades. La desventaja que le ven algunos operadores es que puede llegar a provocar cierta pigmentación, o bien que de alguna manera el Bexident comercial trae algunos lubricantes y de alguna manera inhibe un poco la adhesión posterior. Sin embargo, lo que se puede hacer es utilizar clorexidina dentales, o bien incluso pueden utilizar el hipoclorito de sodio diluido al 1%, o sea, esto quiere decir que en un vasito de plástico pongan 4 porciones de agua por una porción del cloralex, del cloro de la botella, como viene tal cual, y con eso se puede desinfectar la cavidad recientemente cortada. Posterior a ello, entonces sí se recomienda secar con cotonetes o con microbrush y luego colocar su ionómero de vidrio o bien su adhesivo dentinario. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Saludos desde Monterrey, el doctor Susano Contreras. Excelente plática, el diagnóstico nunca será fácil y creo que al menos a todos se nos ha presentado un caso complicado diagnosticar, lo menciona la doctora Zaira Benítez. Más saludos de parte de la doctora Karen Sáenz. Y aquí tenemos otra pregunta. Dice, al no colocar ácido grabador en la dentina para favorecer la protección de la dentina, ¿esto no afecta al sellado de la resina? Nos pregunta el doctor Jorge Razo. No. Lo que vamos a hacer es en la dentina tratar siempre de colocar una base, como se hacía antiguamente con las amalgamas, que colocábamos una base de dical o de óxido de cianogenol. Obviamente sabemos que ahora ya no se utilizan este tipo de... Lo que recomendamos es, sobre la dentina, colocar el ionómero de vidrio como forro cavitario, no grabar, porque si se graba la dentina es cuando viene la deshidratación exagerada de los túbulos dentinarios. Ahora, hay algunos productos, yo les recomendaría así, si no pueden evitar grabar dentina porque no saben diferenciar entre lo que es la dentina de lo del esmalte, porque no lo vemos, evidentemente no lo alcanzamos a apreciar, yo lo que recomendaría es que si van a grabar, coloquen su ácido grabador, pero lo dejen exclusivamente los 10 segundos que dice los productores de este tipo de grabadores, porque más de 10 segundos van a deshidratar de más a los tubulines dentinarios, que posteriormente son la causa de la hipersensibilidad a la hora de la masticación, principalmente con la colocación de resina. Entonces, la resina se va a adherir muy bien al esmalte, se adhiere muy bien a la dentina sin necesidad de grabación. Eso es lo más importante. La dentina per se ya tiene la capacidad de adhesión de las resinas. Por eso viene primero la resina líquida, o conocido como el adhesivo dentinario, y posterior la resina dura.
Entonces, no es necesario colocar un ácido grabador sobre la dentina. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y dice, al desinfectar la dentina, ¿podemos dejar la clorhexidina sobre la cavidad y simplemente quitar los excedentes? No, no es pertinente dejar la clorhexidina sobre la cavidad, por lo que decía anteriormente. La clorhexidina, aparte de que desinfecta, que es muy buen desinfectante, desgraciadamente también en sus componentes trae glicerina. Partículas pequeñas de glicerina que van a inhibir la adhesión, por lo tanto no es pertinente dejarlo. O sea, puedes lavar con clorhexidina, pero hay que secar muy bien esa clorhexidina. Incluso yo recomendaría desinfectar con clorhexidina y después de que desinfectaste con clorhexidina, lavar con agua corriente, ¿sí? Y secar, para no dejar restos de glicerina de la clorhexidina y no inhibir de alguna manera la adhesión. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra duda por aquí. Menciona que si el bonding se puede utilizar para el que se utiliza para la resina se puede utilizar para evitar la sensibilidad o hay que usar otro medicamento más específico. No, sí se puede utilizar el bonding. Desgraciadamente para la hipersensibilidad de los cuellos expuestos, pues sabemos que todo esto es como un barniz, se va a caer, o sea, no es permanente. Pero bueno, también es una buena idea colocar bondings, o sea, si yo tengo un cuello expuesto en donde ya apliqué desensibilizantes, pastas, etcétera, y no he logrado la disminución de la hipersensibilidad, se pueden utilizar los bondings, insisto, desgraciadamente como no podemos grabar esa dentina, la adhesión va a ser temporal, perecedera precisamente por los líquidos bucales. Por eso, insisto, hoy por hoy no hay nada que pueda eliminar la hipersensibilidad cervical. Desgraciadamente hay quien incluso recomienda hacer pequeñas cavidades, microcavidades para colocar resinas. Yo no lo recomendaría, yo más bien recomendaría los bondings, aunque estos tengan que ser repetitivos. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de desproteinizar la dentina con el uso de hipoclorito? Sí, efectivamente, el hipoclorito de sodio desproteiniza el esmalte principalmente, sin embargo también a la dentina la afecta. Aquí lo que me estoy refiriendo es que no debemos de utilizar el hipoclorito de sodio en concentraciones mayores del 2%. Normalmente de la botella viene ya al 5.25%, o sea, el cloro que nosotros conocemos en los blanqueadores comerciales líquidos, vienen generalmente del 5 hasta el 6%. Por lo tanto, cuando nosotros utilicemos el hipoclorito de sodio para desinfectar la cavidad, este deberá ser diluido en 4 proporciones de agua. Por eso yo decía, si yo tomo una tapa de cloro, tengo que utilizar 4 tapas de agua para diluirlo y así de alguna manera disminuirlo hasta el 1%. Y sí podemos de esta manera desinfectar sin causar una desmineralización exagerada o desproteinización exagerada de la cavidad. Y por otro lado, también es importante el tiempo. Si yo voy a desinfectar con hipoclorito al 1%, evidentemente no lo debo de dejar más de 2 minutos o 1 minuto en la cavidad. Simple y sencillamente lavar sobre la superficie con una jeringa haciendo un poquito de presión y luego secar. Y con eso es más que suficiente. Muchas gracias, doctor. Nos comenta María Eugenia Vázquez su opinión acerca del hidróxido de calcio fotocurable. El hidróxido de calcio fotocurable es bueno, sin embargo, no tiene la capacidad o la estabilidad como para poder tener una buena adhesión sobre la dentina. ¿A qué me quiero referir? El hidróxido de calcio, las propiedades del hidróxido de calcio, lo sabemos por su causticidad, es excelente cuando yo tengo una comunicación pulpar franca. Cuando no tengo comunicación pulpar franca, no me sirve absolutamente de nada. Porque hoy por hoy se ha descubierto científicamente que el hidróxido de calcio no es el que provoca o el que forma el puente dentinario o la esclerosis dentinaria. Lo que da la formación del puente dentinario o de la esclerosis dentinaria es el estado pulpar, o sea, en qué condiciones está la pulpa para formar esa esclerosis o ese puente dentinario, no el hidróxido de calcio, insisto. Entonces,
El hidróxido de calcio fotocurable solamente lo utilizaría en casos de comunicación pulpar franca. Si no tengo comunicación pulpar, no lo necesito. Eso está estudiado muy claramente por el doctor David Pashley y publicado en los artículos de la Asociación Dental Americana, el último en el 2007, en el Journal de la Asociación Dental Americana. Discúlpenme, no recuerdo ahorita, no traigo en la mente el mes, pero si lo buscan por doctor David Pashley, se escribe Pashley. Muchas gracias, doctor. Por acá tenemos una buena pregunta. Dice, saludos, doctor. La pregunta de la mayoría de los pacientes, cuando uno hace el diagnóstico y necesita endodoncia, y el paciente dice, pero doctora, si no me duele, ¿cómo tendríamos que manejar esto? Es muy fácil. Yo lo que hago es, que no me lleguen los pacientes, pero así lo hago. Cuando yo quiero convencer a un paciente de que su diente requiere la endodoncia, puede ser por dos situaciones. Uno, por una pulpitis irreversible o una pulpa fibrosa que yo sé que probablemente no va a responder adecuadamente, o por una necrosis. Y lo que hago es, le enseño con la cámara o con un espejo al paciente y le coloco hielo en un diente que sé que va a responder con lo frío. Por ejemplo, un canino con un cuello más o menos expuesto, o un premolar o un incisivo inferior, coloco el hielo en EndoIce y el paciente va a brincar en cuanto sienta el cambio de temperatura. Inmediatamente después lo llevo al diente afectado y le digo, mire, usted no sintió, aquí no siente nada, ese diente está muerto, tiene carne, tiene tejido muerto adentro, está podrido, y eso le va a provocar un daño irreversible algún día. Le va a provocar una infección severa, que puede ser mañana, puede ser una semana, en un mes, o tarde o temprano. Pero aquí está. Si usted quiere que no le haga la endodoncia, se lo dejamos. Pero eso está muerto. Ojo. Ahora bien, cuando se dé una pulpa que está comprometida por cálculos, que le voy a hacer un tallado, etcétera, lo único que tengo que hacer es colocarle en ese diente en particular, lo más cercano posible al cuello, el EndoIce para que el paciente brinque y sienta un dolor agudo. O cuando ya lo tengo tallado, le coloco el frío y el dolor agudo le va a decir, esta respuesta no es normal y el paciente requiere, o el diente requiere su endodoncia. Ahora bien, insisto, es bien importante que al paciente lo convenzamos porque realmente requiere la endodoncia, o bien que le digamos que es un riesgo compartido. Insisto, si yo a mi paciente le digo, este molar que tiene un cálculo pulpar muy grande, que va a recibir un puente fijo, no me gusta y le recomendaría la endodoncia porque probablemente se vaya a una pulpitis o una necrosis, lo que yo le diría al paciente, si usted quiere no lo hacemos, pero en base a lo que yo estoy viendo, le recomendaría hacerlo porque probablemente si le duele, vamos a tener que romper el puente y ese puente va a tener un costo extra. Si usted no quiere, lo dejamos así, pero desde mi punto de vista médico es necesario hacerlo. Muchas gracias, doctor. Saludos de sus alumnos del posgrado de endodoncia de la Facultad de Odontología de La Salle, Bajío. Dice, doctor, ¿considera los cálculos pulpares una manifestación defensiva ante un agente agresor o una manifestación degenerativa del propio tejido pulpar? Pregunta Fernando Otsuka. Perdón, pero si me la repites, por favor. Claro que sí, doc. ¿Considera los cálculos pulpares una manifestación defensiva ante un agente agresor o una manifestación degenerativa del propio tejido pulpar? Las dos cosas. El procedimiento degenerativo de la pulpa no tiene por qué darse. El procedimiento degenerativo de la pulpa se va a dar por algún factor externo irregular. O sea, un diente que no tiene trauma de oclusión, que no tiene caries, que no tiene restauraciones, no tiene por qué formar cálculos solamente por degeneración pulpar. La degeneración pulpar generalmente se da por la estimulación de sus células para que formen dentina de irritación o dentina de defensa y por lo tanto se forma el cálculo pulpar. Entonces no creo que sea una reacción degenerativa per se de la pulpa, sino más bien una manifestación de una agresión externa a ese diente que pudo haber sido una agresión muy sencilla, desde un trauma de oclusal crónico y que no causa ningún problema hasta un proceso operatorio o una caries profunda. Muy bien, gracias, doctor. Acá Víctor Ocampo nos pregunta, ¿el uso de la resina fluida a liberar
flúor sirve para evitar la sensibilidad? Es una pregunta. Sí. De hecho, por eso precisamente lo que yo les decía, lo que buscan este tipo de productos es incorporar soluciones químicas que generalmente han demostrado que protegen a los tubulillos dentinarios, como les decía, los desensitizers, los desensibilizantes o adhesivos dentinarios, que son lo mismo. Todos ellos tienen etoxietilmetalcrilato y tienen alguna componente de agua para incorporar incorporar la humedad que nosotros eliminamos a la hora de nuestro procedimiento. El fluoruro en las resinas líquidas también ayuda de alguna manera a sellar esos tubulillos dentinarios, a inhibir de alguna manera que la caries o que si llegan bacterias no se produzca, no se prolifere tan rápido un proceso carioso. Sí son buenas, sí las recomendaría. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Doctor, muy buenas noches. Mi duda es el Ultra EZ no sirve como desensibilizante? Pregunta Alejandro Nava. El Ultra Easy. ¿Perdón? El Ultra Easy, ¿nos sirve como desensibilizante? Sí, por supuesto que sí, es muy buen desensibilizante también. Muchísimas gracias, doctor. Pues, por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre el Teracal en su experiencia de usarlo? No lo he usado, bueno, el Teracal no lo he usado directamente como procedimiento operatorio, la verdad. Yo no lo he utilizado para protecciones pulpares, a menos que lo estén utilizar, vamos, si lo están mencionando como un producto para conductos radiculares, no sé a qué se refiera, si para procedimientos operatorios o para endodoncia. No viene explicando, me imagino que para procedimientos operatorios. Para procedimientos operatorios es lo mismo que les decía de lo del hidróxido de calcio fotocurable. No utilizo o no recomiendo el hidróxido de calcio para colocar en las profundidades de las cavidades. No importa qué tan profundo sea. No depende del material que coloquemos la formación de los puentes dentinarios. Depende del estado pulpar, insisto. Incluso puede ser una cavidad muy profunda que no tenga comunicación pulpar. No pasa absolutamente nada si yo la protejo con un buen ionómero de vidrio y luego una resina. Porque a final de cuentas lo que me va a dar el éxito de la conservación del estado pulpar es el procedimiento que yo hice y el estado previo de la pulpa, no tanto lo que yo coloque sobre él. Entonces, insisto, yo utilizo hidróxido de calcio solamente en comunicaciones pulpares y ya casi no lo utilizamos porque ahora tenemos materiales más sólidos, más estables para comunicaciones pulpares como sería el MTA o el Biodentin o el Biodentin. Muchas gracias, doctor. Por ahí tenemos algunas otras preguntas, pero por cuestión de tiempo vamos a dejarlas hasta ahí. Se las vamos a enviar a su correo electrónico y vamos a entregarle su diploma, doctor, de conferencista. Doctor Mauricio González del Castillo, por la impartición de la plática del 2 de febrero de 2017, seminario SABE, la interrelación del endodoncista con el rehabilitador dental, diagnóstico, pronóstico y protección pulpar, de parte del Consejo Directivo AMC-AC 2015-2017, a nombre de la doctora Elisa Betancourt, presidenta de Asociación Mexicana de Endodoncia, del doctor Antonio Herrera de Luna y un servidor, Enrique Chagoyán. Le hacemos entrega de este reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor, por esta gran plática y por todo el conocimiento que nos acaba de impartir, doctor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Toño, gracias a Enrique, a ti, a Elisa y por supuesto a todos los grandes amigos que me mencionaste que mandaban saludos. Igualmente, saludos a todos, saludos a los alumnos y pues quedo a sus órdenes para cualquier plática, cualquier duda, con todo gusto si la podemos resolver o platicar, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Nuestra siguiente conferencia del próximo mes va a ser el doctor Casiano del Ángel Mosqueda,
con el tema de odontología regenerativa basada en terapia celulares y biomateriales. Es el jueves 2 de marzo a las 9 de la noche. Nuestro calendario, que ya tenemos por concluir, habíamos mencionado al doctor Casiano del Ángel. Después, en el mes de abril, tenemos al doctor Alberto Arriola, con causas del fracaso en endodoncia, día 6 de abril, 9 de la noche. Y el último tema de la doctora Claudia Edith Dávila Pérez, con urgencias en endodoncia, el día 4 de mayo del presente, a las 9 de la noche. Y pues muchísimas gracias a todos los escuchas que tuvimos y a nuestros patrocinadores, a COA, a Inteligencia Dental. Diana, te cedo los micrófonos para que despidas aquí a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, doctor Chagoyan. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y nuestros amigos de SABE. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Mauricio González. Agradecemos mucho esta interesante información que nos compartió. Le mandamos un fuerte abrazo hasta León, Guanajuato. Gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tenemos en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima.